¿Qué tal? Un saludo, les doy la bienvenida aquí al blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y como siempre, pues un placer compartir con ustedes algunas novedades editoriales que estamos trabajando. En esta ocasión les comparto la publicación de mi más reciente libro aquí en México, porque este libro ya fue publicado con anterioridad en Chile y esta es la versión mexicana. Este es un libro que escribí junto con el teólogo chileno Pedro Pablo Achondo Moya y el título es Los llamo amigos, redescubriendo la amistad como tejido de vida en la editorial Buena Prensa. Repito, es la edición mexicana, anteriormente había sido publicada en Chile y ahora salió esta versión acá en México en Buena Prensa. ¿De qué trata un poco el libro? ¿De qué va, digamos, a trabajar durante los capítulos que lo componen? Bueno, el libro tiene una génesis muy interesante. Fue escrito durante la pandemia, en donde, como ustedes recordarán, pues pasamos altas horas de nuestra vida, pues en las pantallas, volcados de pronto también en una falta de contacto, pero paradójicamente en algunas ocasiones y en algunos casos, como el que ahora les comparto, tuvimos la posibilidad de conocer también nuevas personas que de alguna manera se aventuraban a este asunto de la virtualidad, a hacer algunos proyectos. Y en lo personal, pues me aventé un proyecto que le llamé Microdiálogos de Amistad o en Amistad, aquí en el blog Amanecer, y los pueden ver en la historia de nuestros videos. Y de alguna manera también me fui contactando con algunos escritores, algunas personas que trabajaban temas y yo estaba siguiendo a Pedro Pablo también por su trabajo, por cierto, bastante recomendable e interesante, un teólogo chileno que cruza todo el tema también teológico con el pensamiento de la ecología, la filosofía, los movimientos sociales, la resistencia. Tiene otros textos muy buenos en torno, por ejemplo, uno se llama La Iglesia Híbrida, que es justamente también publicado por la editorial Buena Prensa. Y pues nada, ¿no? Estaba yo ahí peloteando ideas con él hasta que nos surgió la noción de escribir un libro en conjunto, justo porque compartíamos esta experiencia, más que una idea, sino una experiencia de la importancia de la amistad en nuestras vidas. Y bien, pues entonces peloteando ideas y construyendo pues algunas líneas de trabajo que podíamos tejer en torno a la amistad, fue que surgió la publicación de este libro. Ahora les voy a contar brevemente cuál es su contenido, cómo está construido, sus argumentos, por dónde van las páginas que ustedes pueden esperar si compran este texto, que por cierto les recomiendo también comprarlo en su formato impreso, porque bueno, es bastante económico, cuesta 120 pesos mexicanos. Quienes estén aquí en el país lo consiguen en cualquier librería de la Buena Prensa y seguramente también en otras plataformas digitales. Es un texto que no es muy extenso en cuestión de pues, número de páginas y su estilo narrativo es bastante accesible, se puede leer bastante bien, entonces no es un texto de especialidad ni nada por el estilo, sino que cualquier persona puede acceder a él. Bien, el texto, digamos, no es un libro que todo él haya sido escrito en coautoría, sino que más bien nos fuimos dividiendo los capítulos basados en nuestros intereses en torno a la amistad. Entonces es un libro en donde Pedro Pablo escribía algún capítulo, luego yo otro, y entonces después teníamos un diálogo y ahí se ve, digamos, el diálogo entre los dos, ¿no? Como una suerte de conversación. Y así, ¿no? Vamos intercalando las autorías y eso hace que a diferencia de otros libros en donde la coautoría, digamos, se diluye, ¿no? Y también que son muy interesantes, aquí pues se puede ver un diálogo explícito entre los pensamientos de ambos autores, no solamente por la autoría, sino que hay, repito, fragmentos o pasajes enteros que son propiamente de un diálogo, una conversación entre Pedro Pablo y un servidor. El libro empieza con un prólogo escrito por Juan Carlos Lapuente Tapia, un gran amigo, colaborador, maestro de origen peruano, pero que vive en los Estados Unidos, y él nos hizo el favor de hacer este prólogo
Y bueno, eso ya de antemano vale muchísimo la pena, el prólogo en sí mismo. También el texto cuenta con una introducción en donde se profundiza más en esta historia que ya les decía, de que nos conocimos por internet. De hecho, yo no conozco, no nos conocemos personalmente, Pedro Pablo y yo, y es, digamos, como de las, ahora sí que de las aventuras o de los devenires propios de nuestra época, y bueno, es interesante también asumir esos senderos. Después viene el capítulo 1 que se titula Amistad y Espiritualidad. Está compuesto por dos textos, uno de autoría de Pedro Pablo y otro mío. El de autoría de Pedro Pablo se titula La amistad como espiritualidad y allí él explora justamente la dimensión espiritual de la amistad, ¿no? Y entonces es todo este trabajo de cómo se vive la amistad como también una dimensión espiritual y el papel que juega la amistad en la espiritualidad. Después viene un texto mío titulado La amistad espiritual, puerta hacia un nuevo paradigma. Ya no es tanto la relación entre la espiritualidad y la amistad, en eso se encargó Pedro Pablo, sino lo que yo ahí propongo es un tipo específico de amistad, que sería la amistad espiritual, y lo propongo, digamos, en contraparte a la identidad religiosa, justamente en este tema identitario de descubrirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, no en la línea de una identificación con, digamos, meramente personal, con una institución o con una tradición, sino cómo estamos siendo conformados y conformadas constantemente por otras voces, por otros cuerpos, por otras historias de las que también formamos parte y ellas forman parte de nosotras y allí poder, digamos, descubrir nuestra identidad mucho más porosa. Después viene un segundo capítulo titulado Amistad y Filosofía. Ahí exclusivamente se encuentra un texto mío titulado Filiasofía, una propuesta de reflexión filosófica desde la amistad. Y allí lo que yo estoy proponiendo es justamente entender el quehacer filosófico no como una mera amor a la sabiduría y tampoco como una mera sabiduría del amor, que las dos traducciones me parecen muy buenas y pertinentes y las rescato, pero más bien hay diálogo con esta incógnita que para mí ha sido muy frecuente, de que si el tipo de amor en la palabra filosofía, ¿no? Se dirige más a la noción de filia, que tiene que también que ver con este amor filial, de amistad en buena medida. Entonces yo ahí lo que propongo es una sabiduría de la amistad, ¿no? Que es cómo podemos reentender la filosofía como una sabiduría de la amistad. El tercer capítulo, titulado Amistad, Ecología y Poesía, con un texto de Pedro Pablo titulado La amistad como fuerza ecológica y poética. Allí Pedro Pablo pues hace todo, digamos, un despliegue de sus conocimientos también de ecología, de biología, de zoología, en diálogo con la teología, la política y en buena medida también la poesía, porque Pedro Pablo es poeta, además de todo lo que ya hemos mencionado, y entonces justamente hace esta relación entre la amistad y la poesía en términos ecológicos, ¿no? Entonces habla de la amistad interespecie, de cómo podemos entablar relaciones de amistad también con los seres no humanos, y bueno, es un texto bastante recomendable y dentro del conjunto pues va sumando al argumento. Después viene un capítulo cuarto, Amistad y Política, de nuevo conformado por dos capítulos. Uno de Pedro Pablo, titulado Convocadas y convocados por la amistad como categoría política. Y justamente pues se trata de eso, ¿no? De recuperar desde historias, experiencias y también una argumentación política del papel de la amistad en la política, ¿no? Y cómo hacemos política desde la amistad. Después viene un texto mío titulado La amistad como hospitalidad, una política híbrida para el pluriverso. Y bueno, ahí más bien justo también se trata, ¿no? De nociones similares, ¿no? Que vamos trabajando y aquí justo tuve ahí un lapsus y justo es al revés, ¿no? El texto mío es el primero que les mencionaba, ¿no? El de la amistad como categoría política, ese es el que yo trabajo y este que les acabo de leer, la amistad como hospitalidad, una política híbrida para el pluriverso, ese justamente es el de Pedro Pablo, ¿no? Y bueno, las temáticas son esas, al igual
que en el capítulo primero de Amistad y Espiritualidad tenemos el apartado de Enredos de la Amistad, en donde son estos diálogos que les planteaba, ¿no? Después de los textos hay diálogos entre Pedro Pablo y yo, y termina el texto con un excursus titulado La amistad en la crisis institucional y de sentido, ¿no? ¿Qué nos puede aportar justamente la amistad en este proceso, en este proyecto o digamos en medio de estos proyectos de muerte, en medio de estas situaciones de crisis? Bien, no quiero alargarme más porque mi único objetivo sobre todo es que conozcan un poquito este libro. Repito, los llamo amigos, redescubriendo la amistad como tejido de vida, de Elías González Gómez y Pedro Pablo Achondo Moya, editorial Buena Prensa, recién salido del horno, pasen por su ejemplar y bueno, ojalá les interese, nos dejen por aquí sus comentarios al video una vez que lean el libro, nos ayuden también a compartir este texto y este video y también se suscriben al canal de Blog Amanecer. Muchísimas gracias, mi nombre es Elías González y nos vemos en la próxima.